Pusimos al deporte en movimiento, entendiendo que constituye un derecho y una de las vías fundamentales de inclusión social para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de nuestro partido. Quiero destacar datos numéricos que revelan los esfuerzos desplegados en esta área. La Escuela de Desarrollo Deportivo ofrece actualmente 10 disciplinas y cuenta con 1000 asistentes. La colonia de verano y el club juvenil brindaron un espacio para que 700 niños y adolescentes del partido realicen actividades recreativas. Aprenden deportes individuales y de equipo, atraviesan experiencias de campamento, visitan Aguasol, entre otras propuestas de inclusión social e integración comunitaria. El proyecto Fútbol Formativo representa un programa realmente innovador que se apoya en la articulación con los clubes, que integran más de 1000 niños, incluyendo una propuesta pedagógica educativa y el objetivo de una competencia sistemática. El municipio genera una superación notable en la calidad de la oferta deportiva, que también se puso de manifiesto en la campaña de valores El deporte educa para la vida. Pusimos en movimiento la cultura con una serie de hechos inéditos para Mar Chiquita. Se lanzó la primera edición de la Feria del Libro del Partido, así como también la primera edición de Mar Chiquita Rock en Santa Clara del Mar. Allí se brindó un espacio para desplegar el talento de más de 22 bandas locales y de la zona. El distrito fue reconocido como municipio sede de las 31 Jornadas Argentinas Paleontológicas de Vertebrados que tendrá lugar en Santa Clara del Mar en el mes de mayo. Se firmó el convenio con el Instituto Nacional de Teatro que permitió tener obras de primerísimo nivel en la costa. Además se están llevando adelante gestiones para poner en marcha muy pronto la radio municipal. Asimismo, el dinamismo que le impartimos a la oferta cultural se observa en los 70 cursos que se dictarán este año en todos los espacios del INCA en el partido. Un párrafo aparte merece la política de promoción, articulación y colaboración desplegada hacia todas las fiestas populares del partido de Mar Chiquita. El municipio ha contribuido en materia organizativa, logística y financiera, concibiendo la fiesta como patrimonio simbólico de nuestro pueblo y también como un motor económico que impulsa turísticamente nuestros destinos. En el ámbito de la gestión interna, la forma de gobernar y administrar los recursos públicos ha adoptado transformaciones sustanciales. Una gestión transparente se logra brindando mayor apertura y desagregación en la información presupuestaria, haciendo más riguroso el seguimiento y el control de los gastos e inversiones en los que incurre el municipio. Desde la Secretaría de Economía se impulsó una reestructuración integral presupuestaria, canalizada a través de una participación activa de todas las secretarías y dependencias municipales en el planteamiento de proyectos para conformar el presupuesto 2017. La transparencia es también eficiencia en la utilización de recursos. Se ha conseguido reducir considerablemente el consumo de insumos clave en el funcionamiento diario municipal. A modo de ejemplo y para dilucidar la información que circula en determinados medios de comunicación, es importante advertir que el monto consumido de combustible en el año 2016 ha aumentado un 4,26% en relación al monto consumido en el año 2015. Este porcentual es claramente inferior a la inflación acaecida en el transcurso del periodo 2015-2016, lo que significa que hemos tenido una disminución del consumo aproximadamente de un 60%. En virtud de la transparencia y la eficiencia, se produjo un incremento en las licitaciones. Esto significa mayor apertura y participación de proveedores, en medio de las contrataciones directas que se realizaban anteriormente como práctica constante. La apertura de datos ha sido otra columna vertebral de esta nueva forma de gestionar. Se les otorgó a la información contable del municipio a todos los concejales de todos los bloques partidarios. Esta práctica era inexistente hasta el inicio de nuestra gestión, ya que no todos los concejales teníamos acceso a la información del RAFAM ni obtenían respuesta por parte del Ejecutivo a los pedidos de informes que se elevaban. Esta apertura se extiende a toda la ciudadanía. Cualquier ciudadano puede tener hoy acceso a través de la nueva página web del municipio a la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la comuna por cada mes finalizado. Pusimos la tecnología en movimiento a través de la Dirección de Modernización del Estado, que instaló unidades GPS en los móviles municipales. Además, nos encontramos adecuando la infraestructura comunicacional e informática interna para lograr que nuestros recursos tecnológicos estén acorde a los nuevos tiempos. Cuando asumimos esta gestión, prometimos que íbamos a promover de
sistemática la revalorización de la figura del empleado municipal, fundamentalmente a través del mejoramiento general de sus condiciones integrales de trabajo. En esa meta, hemos alcanzado notables logros. Trabajamos en conjunto con los sindicatos municipales para que por primera vez en la historia garantizaran unas paritarias que incluyeron un aumento de más del 35,6%, respetando los derechos de nuestros empleados. A eso se le suma la creación de la bonificación por experiencia a aquellos empleados con más de 15 años en el municipio, el aumento de la bonificación por presentismo en un 66,66% y un incremento del fondo compensador del orden del 46,5%, mejorando las condiciones de los ingresantes y de las categorías inferiores. Se devolvió a los empleados municipales la bonificación por antigüedad, computable al 3% del sueldo básico por cada año de servicio, derecho que se había diezmado a los trabajadores por más de 20 años. Y lo que es más significativo aún al día de hoy, las reuniones por paritarias son semanales, para poder concretar este año la firma del primer convenio colectivo de trabajo. Pusimos a la seguridad en movimiento, instalando puestos de vigilancia en Mar de Cobo, Camenorte y Santa Elena. También gestionamos la entrega de móviles para la patrulla rural y para la policía local. Por primera vez en la historia se instaló a través de la firma de un convenio un puesto de Prefectura Naval Argentina en la localidad de Mar Chiquita. Pudimos reactivar defensa civil a través de la articulación de bomberos, cooperativa, IDEA y municipio y policía. Gestionamos e intervenimos de manera directa solicitando la licitación del reemplazo de luminarias en la Ruta 11. Obtuvimos una respuesta favorable por parte de Vialidad de Provincia, arreglando también el camino que une la Ruta 2 con la Ruta 11, antes de la temporada estival. Además, ayudamos a las gestiones para la construcción del gasoducto, que fue anunciado ya por el ministro Rogelio Frigerio y que ya ha sido licitado, y eso nos va a permitir que toda la región pueda tener este fluido tan importante para seguir ampliando en las distintas localidades. Y conseguimos una tarifa diferenciada de gas por zona fría, que bueno, en ese sentido hemos trabajado en forma conjunta con el legislativo, ejecutivo y legislativo, y bueno, logramos de que el partido de Mar Chiquita se considere la baja de la tarifa justamente por ser zona fría. En el cuidado de las fuentes de trabajo que tenemos en nuestro partido, ayudamos a destrabar el conflicto con la empresa Bengoa, posibilitando la mantención de cientos de puestos de trabajo en nuestra sociedad. Estas son gestiones que se hacen en forma callada, pero bueno, por suerte han tenido réditos y la empresa sigue trabajando. Señores concejales, señoras y señores, estamos en marcha, estamos en movimiento, estamos desplegando acciones en todos los terrenos, en todas las direcciones. Las delegaciones de todas las localidades están cada vez más cerca de los ciudadanos y de todos sus problemas. Como nunca antes, tenemos un programa de desarrollo integral y tenemos futuro. Que nada nos detenga, avancemos juntos. De esta manera dejo inaugurado el periodo ordinario legislativo 2017. Muchas gracias, buenos días.